Somos el grupo de Achievers de la clase de Innovación y Emprendimiento. Y la idea de los Achievers es que somos un grupo de estudiantes en el que arranca la innovación por nuestra parte, afuera extracurricular, digamos, afuera de clase, para, para transmitirla después a la clase, a los demás estudiantes. Y nosotros también, entonces, como Achievers, sacamos provecho de oportunidades como networking y poder desarrollar más afín las habilidades de nuestra clase, que por ejemplo las Discovery Skills, el Courage to Innovate. Y las habilidades de observación y de investigación. Exacto. Entonces, este podcast es parte de nuestra serie de podcast de Achievers Lab y queremos empezar por preguntarte que la innovación, pues como lo hemos entendido, se trata siempre de desafiar lo establecido. Entonces, en tu experiencia personal, ¿cuál es el principal mito o falsa creencia que tú crees que la gente tiene sobre lo que significa innovar y cómo podemos desmantelarlo y cómo has podido tú durante tu carrera desmantelarlo? Bueno, oiga, pues muchas gracias por la invitación. Buenísimo estar aquí hablando sobre estos temas de innovación y de emprendimiento y esto. Yo creo que hay muchos mitos creados alrededor de esto, ¿no? Entonces, pero para mí, mucha gente cree que innova uno. Es decir, que uno es, que entonces el duro es David Vélez, que creó Nubank, y que el duro es Simón y su equipo que crearon Rappi. Y la verdad es que para que eso pase, tiene que haber un entorno adecuado para que haya esa innovación. Es decir, la innovación solita no pasa. Tiene que haber unos elementos alrededor, lo que llamamos los ecosistemas de innovación. Sí, sí, sí. Esto que se ha vuelto como de moda en los últimos años. Pero si eso no pasa, la innovación no crece, no madura. Entonces, me parece que es importante, ahora nos estamos enfocando todos en aprender a que yo sea innovador y no sé qué, pero resulta que si no existen esos entornos adecuados, es muy difícil ser exitoso con la innovación. ¿Y Bueno, cómo se crean esos entornos entonces? Pues digamos que esos entornos tienen para mí varios elementos, digamos, y eso lo hacemos nosotros los que hacemos políticas, ¿no? Entonces decimos, oiga, ¿cómo hacemos cosas macro para que haya esos entornos? Entonces, lo primero es que tienen que haber como unos factores habilitantes, es decir, que haya unos factores que habiliten que suceda esa innovación. En esos factores habilitantes, pues está para mí más importante la cultura de innovación. Que haya una cultura, ya sea porque el país tiene una cultura, la ciudad tiene una cultura, o la organización tiene una cultura, ¿no? En donde eh, se fomenta la innovación, en donde, en donde se premia la innovación, en donde se acepta que la gente asuma riesgos y que fracase y que se aprenda sobre esos fracasos. Y eso, repito, pasa a nivel de las organizaciones, de las empresas, pero también de las ciudades, también de los países. Y ahí hemos avanzado muchísimo en el caso colombiano, ¿no? Yo recuerdo cuando yo estaba en los zapatos de ustedes terminando la universidad, mi hermana estaba terminando ingeniería en la Universidad de los Andes. Y un día llegó con un nuevo novio a mi casa y ahí se lo presentó a mi papá, ¿no? Nuevo novio. Y mi papá le pregunta, bueno, muchacho, ¿y tú qué haces? Dice, no, yo soy emprendedor, estoy montando un negocio. El chino se va a la casa y mi papá furioso con mi hermano. ¿Pero usted qué hace con ese chino que ni siquiera tiene trabajo? Ese no, o sea, en ese momento la sociedad no veía positivamente a los emprendedores, ¿no? El modelo ideal de ese momento era, oye, el chino perfecto, el marido perfecto, el novio perfecto de mi hermana era un muchacho que trabajara en IBM, en una multinacional, en esa época las que mejor les pagaban las de petróleo, las de oil and gas. Entonces, pues ese era el mundo ideal. Hoy en día, si pasara la misma película
Y entonces llegara, si fuéramos jóvenes como ustedes y mi hermana llegara con él, no diciendo, mi papá es un emprendedor, mi papá le diría, qué maravilla, espectacular, se sentaría con él, le daría feedback, hasta le invertiría, ¿sí? Entonces, eso es parte de cómo la cultura va cambiando y se va ajustando al tema. Entonces, un factor elemental de esos habilitadores es que eh, eh, digamos, que esa cultura. También tienen que haber temas en esos habilitadores, pues que haya buenos sistemas educativos y ahí en el caso colombiano, pues fallamos muchísimo, ¿no? Por ejemplo, ustedes que están terminando la universidad, ¿qué Sí, porcentaje, ustedes más o menos qué edad tienen? ¿21, 22? 21. 22. 22. 20, 22. ¿Cuántos muchachos de 30 años en Colombia tienen un título de educación superior en la mano? ¿Qué porcentaje creen ustedes? 30 años, pongámosle ¿Un 30%? un 30, sí, o más. ¿Pablo va por Un más? título de educación superior, incluyendo los títulos de educación superior del SENA. El SENA, no todo el SENA es educación superior. Bueno, todos, pero digamos, eh, ¿cuáles son los títulos? ¿Qué porcentaje ustedes creen? Entonces ya yo creo que sube, yo creo que por ahí un 60. Yo atrás creo que 15% de la población por ahí. 15. Pues casi, si la contamos bien, 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 menos del 13% de la Uy, población fue pucha, tiene muy un título poquito. superior. Entonces, aquí hay un importante tema, y es que ustedes son los privilegiados. Y aquí estamos hablando de cantidad. Todavía el debate, cuando uno rasca un poco y dice la calidad de los programas, o sea, ¿qué porcentaje de gente sale de programas de buena calidad? Pues probablemente es menos del 3% de toda la población. Entonces, claro, ¿qué está pasando? Que tenemos un sistema educativo que no funciona, ¿sí? Porque es más, si no nos preocupamos por la calidad, solo por la cantidad, pues el sistema educativo de universitario solo funciona para el 13% de la población. Es muy poquito, ustedes realmente son los privilegiados. Entonces, está este tema que es muy importante de el que haya también unos sistemas educativos adecuados, ¿no? Uno dice, oiga, pero ¿cómo así? ¿Cómo es esa vaina? ¿Y qué país funciona? Para un país que funciona muy bien es Israel, en donde la gente, pues la mayoría de gente va a la educación superior, pero además tiene otro elemento, y es que no le pasa lo que me pasó a mí. Y yo estudié electrónica sin saber qué era electrónica, ¿sí? Y no teníamos ni idea de esa vaina que era. Y nos dimos cuenta, ya cuando éramos ya muy avanzados en la carrera, y yo decía, uy, la embarré, esto no es lo mío. ¿Ya qué? Si ya pues, faltaban 2 semestres para terminar, en esa época las carreras eran Sí, más claro, largas que ya. ahora. Que to- Entonces, pero no se imaginan además, un gran problema y es que la gente selecciona mal su profesión. Es un problema gigante. Entonces, cuando uno mezcla la baja penetración de las universidades, pero además con el hecho de que la gente selecciona más mal sus profesiones, pues el porcentaje de gente que es feliz con su profesión es muy, muy pequeño y es un elemento fundamental también para innovar, ¿no? Eso es un elemento de estos que hay que tener muy, muy en cuenta. Hay otros elementos habilitantes como pues que hay infraestructura para innovar, por ejemplo, en materia de tecnología, que haya internet, que haya computadores, que haya servidores. Eh, eh, el, el, eh, y hay unos elementos también que habilitan que haya demanda de emprendimiento, ¿sí? Por ejemplo, pues que las empresas le compren a los emprendedores, ¿sí? Es decir, que haya, o que el Estado les compre a los emprendedores, que haya un sistema de compras del Estado que promueva que los emprendedores le vendan, ¿sí? Y entonces en el caso colombiano es todo lo contrario. Vaya usted a venderle al Estado su emprendimiento cuando lo primero que le exigen son experiencia, una cantidad de seguros y de cosas súper complejas. Entonces hacen que ese ambiente habilitado, ese ecosistema, pues no madure muy rápidamente. Entonces, también hay temas
que son muy importantes, que son los habilitadores de la oferta, es decir, que el emprendimiento exista. Es decir, repito, hay unos habilitadores transversales, unos Dieguito, habilitadores yo interrumpo de demanda. 2 segundos, Dieguito, qué pena, porque al lado tenemos otros podcasts, pero estos chinos tienen 14 años y están haciendo mucho ruido. Entonces yo les voy a cerrar la puerta, que no hay, Que no hay. que no hay, pero bueno, pero qué rico que están acá, ya, y estás en las mejores manos, entonces solamente venía a ver si no le estaba molestando. Sigan con Achievers Lab, ¿ok? Gracias, gracias Luis Carlos, dale. Entonces para que ese tema exista, repito, tiene que haber unos factores habilitadores transversales, eh, unos factores habilitadores de demanda, es decir, que las compras públicas funcionen, por ejemplo, que haya también un nivel de bancarización. Y eso en Colombia estamos muy, muy, muy bien. Cuando yo presenté la ley de inclusión financiera en el año 2013-2014 al Congreso, de la que surgió gente como Móvil, por ejemplo, que sé que estuvieron con la gente de Móvil, solo 35% de los adultos tenían acceso al sistema bancario. Hoy estamos en 93%. Entonces, Uy, gracias Gracias a... a soluciones como mejoró. Móvil, como DaviPlata, como Nequi, como pues, la llegada de Nubank, todos estos nuevos sistemas, pero sobre todo el grueso es gracias a DaviPlata, que fue el pionero, y luego vino Nequi y ahora Móvil. Entonces, pues eso facilita que haya más demanda. Eh, y también, pues tiene que haber unos factores habilitadores de ofertas, es decir, que la innovación pase. Y hay un tema muy importante y es el capital humano, como estamos hablando de que es muy importante que haya capital humano preparado, que haya participación de las mujeres, es muy importante, eh, que paguen bien, que haya bilingüismo. Es vital que haya bilingüismo para esto. Y también hay unos elementos que, pues obviamente, para que haya, tiene que haber financiación, ¿no? Tiene que haber, oiga, facilidad de levantar plata, deuda, ángeles, VCs, y también empresas, que tengan las empresas posibilidades de invertir y que tengan incentivos de invertir en innovación. Pero hay dos elementos que son vitales, que para mí son el factor de éxito más importante de la vida de las personas, y es el relacionamiento. Es decir, el factor de éxito número uno de la vida de ustedes, para mí, va a ser el relacionamiento. Es decir, qué tan buen networking hacen. Y por eso están en los Andes en cierta forma, porque hacen relacionamiento, pues, muy buen relacionamiento con sus compañeros. Pero les recomiendo un libro que se llama The Formula, Ok, de un profesor de Harvard, Barabasi se llama el profesor, que habla justamente sobre la importancia de ese relacionamiento. Dice, y lo hace utilizando Data Analytics y demuestra con Data Analytics que el factor número uno de éxito en la vida es el relacionamiento. Entonces, para que un emprendedor sea exitoso, tiene que saber relacionarse. El networking es vital y relacionamiento, digamos que de todo tipo, interno y externo. Interno me refiero a que ustedes pues tengan relacionamiento dentro de Colombia, dentro de sus entornos, pero también externo, global, que haya, eh, digamos, un relacionamiento que vaya siempre más allá de sus fronteras. wow, muy chévere, de verdad. Creo que no, creo que no hablaste de algo que a mí me parece muy importante en la innovación, en el emprendimiento, y es algo que de pronto no todo el mundo está dispuesto a sacrificar, y de pronto es un miedo que tiene mucha gente para no emprender, y es cómo aprender a recibir fracasos. Sí, pero eso no tiene que ver con el ecosistema. Eso, ¿sí me entiendes? Es decir, no lo mencioné porque no tiene que ver con el elemento del ecosistema. Ahí, ahí viene ese tema de cada uno. Por eso el mito es ese. El mito que tú me preguntaste es ese. ¿Cuál es el mito? Dice, la gente cree que es suficiente con que uno se atreva a innovar y se atreva a asumir los riesgos y a perder y aprender de eso. ¿Sí? El mito es ese. Eso no es suficiente. Se necesitan estos otros elementos en el ecosistema. ¿Sí? Entonces,
para que esa innovación, ese emprendimiento suceda. Bueno, Está claro, gracias. a mí me gustaría preguntarte, Diego, dentro de la experiencia global que tú tienes, porque tú has trabajado no solo en Colombia, sino a nivel internacional, has apoyado muchísimos proyectos y en general tenemos mucha experiencia. Para ti, ¿cuál ha sido la experiencia más innovadora o de alguna que se tenga a la cabeza en este momento que has vivido o en la que has apoyado o aportado, que has conocido de primera mano? Para cualquier proyecto o proceso que hayas pasado, Pues ¿cómo, mire, les voy cómo a viste contar la una cosa. innovación? Yo fui ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de 2010 al 2015. Y cuando empecé de ministro, pues hice un plan que se llamaba el Plan Vive Digital, que tenía 93 metas, y creo que he sido el único ministro de la historia que ha hecho un plan con metas, eran metas a 4 años, y cumplimos el 100% de las metas en 3 años. Uf, Entonces, porque bien. además, pues siempre se hacen los planes, pero nunca nadie los ejecuta. Uno de esos objetivos era crear, pues, emprendimiento tecnológico en Colombia que no había. Entonces, eh, eh, yo me fui para el Silicon Valley. Yo antes de ser ministro había vivido muchos años en España, en Europa, en Suiza, en Estados Unidos, en Canadá. Pues, había sido emprendedor también y había fracasado. Entonces me fui para Silicon Valley, ya tenía muchos amigos y allá me encontré con un grupo de colombianos también que estaban muy activos. Les dije, oiga, tenemos que montar un ecosistema en Colombia. Entonces contraté un equipo de colombianos en el Silicon Valley y me los llevé para Colombia. Y dijimos, ustedes Ok, tienen la tarea de montar un sistema aquí en tener emprendimiento. Y rápidamente dije, bueno, por favor, dígame qué es lo que toca hacer. Obviamente yo estaba ocupado expandiendo el Internet en el país, haciendo subastas de 4G. O sea, yo no podía dedicarme todo el tiempo a ese proyecto. O sea, yo siempre le dije, háganle. Entonces, a las pocas semanas me dijeron, mira, ¿qué problema es que no tenemos dinero? El problema es de plata. Y entonces yo salí como un loco y organicé el primer gran summit, gran evento de Venture Capital en Colombia. Gigante. Como tenía tan buen capital relacional, pues mucha gente vino. O sea, gente de Europa, fondos que yo conocía que habían invertido en mi emprendimiento antes. Mire, vino hasta un fondo de Malasia, porque yo tengo un amigo pues un amigo que es de una de las familias reales de Malasia, y vino un tipo de Malasia con un cheque a invertir porque le pidieron que viniera, es decir, a invertir de Estados Unidos. En esa época casi no había VCs latinoamericanos. Eh, y llegamos todos a invertir. ¿Sabe qué pasó? No había proyectos. No ay, había proyectos. No había dónde no. invertir. Eran mentiras que el problema era de dinero. Entonces me tocó votar a todos esos tipos. Decirles, mire, ¿sabe? Uy, Usted no tiene ni idea. Y nos tocó empezar de cero. Y ahí apareció una niña, Claudia Obando se llama. Ella había hecho su doctorado justamente en cómo crear ecosistemas de emprendimiento, con un modelito muy sencillo. Y la puse a liderar eso, ella, y creó apps.co. Y apps.co fue súper exitoso, creando cultura, creando pipeline para las inversiones. Y de ahí salió pues aplicaciones como Tapsi. Ahí conocí a Simón Borrero en esa época, lo imaginamos y he tenido más la oportunidad de invertir en varios de esos emprendimientos luego de ser ministro, porque abrí mi propio Venture Capital Fund en Europa ok. y hemos invertido en varias compañías en América Latina que han salido de allá. Entonces, ¿qué aprendí de eso? Y fue un proceso de innovación. Fue muy bueno, pero lo que primero aprendí es que la innovación no es copy and paste. El copy and paste no funciona. Ok. Hay que adaptarse a las realidades de cada momento, de cada entorno. Entonces aquí tratamos de copiar Silicon Valley en Colombia. Cuando uno ve entre las inversiones que nosotros tenemos, hace un tiempo ahora en el verano, hicimos una valoración de qué está pasando en el mercado, ¿no? Las valoraciones están en el piso, ustedes están viendo pues que la cosa realmente está súper dura. ¿Y Sí. por qué han fracasado? Porque están fracasados los mercados del mundo, los chippers del mundo, porque están fracasando. Y
Entrevistamos a muchos de nuestros fundadores y encontramos una cosa, y es que otra vez está fallando eso. Le metieron todo a tecnología. Entonces, por ejemplo, no sé, se pusieron a vender todo utilizando herramientas de Facebook e Instagram. Y resulta que los exitosos han sido los que probablemente han hecho algo por el estilo, pero también han utilizado las herramientas tradicionales del mercado, de vendedores saliendo a la calle a vender físicamente, porque hemos creído que esto es el mercado de Estados Unidos en materia de adopción digital, o del mercado de Estonia, o el mercado de Holanda, ¿no? Pero no, es decir, hay que adaptarse a las realidades de cada sitio, de cada entorno, de cada país. Y esa experiencia de apps.co, que al final fue exitosa, digamos, yo cuando me fui al ministerio en el año 2015 dije, este programa ya no sirve, toca pagarlo. ¿Por qué? Porque ya teníamos una masa crítica, ya teníamos emprendedores, ya teníamos buenas valoraciones, ya el programa tenía que madurar de otra forma. Y pues el programa finalmente no maduró. Yo creo que hoy un día no es un éxito ese programa ya, no más, porque no cambió, porque uno también tiene que entender que la innovación no solo sucede una vez, es permanente. Entonces, como dice Benjamin Franklin, eh, eh, y lo tengo aquí en mi oficina en Washington, lo tengo aquí al lado mío, lo voy a leer en inglés. When you are finished changing, you are finished. O sea, cuando usted termina de cambiar, no, o más bien, cuando usted acaba de cambiar, ¿cómo traducimos? When you're finished changing, you're finished. Es decir, si usted para de cambiar, Está usted acabado. está acabado. ¿Sí? Sí. Entonces, la innovación nunca para, nunca para. Entonces, siempre usted tiene, igual que en los videojuegos, next level, ¿no? El siguiente Sí, sí, sí. nivel. Y eso, repito, es a nivel personal, es a nivel empresarial, pero también a nivel del entorno. Y el entorno también tiene que cambiar. Y nosotros también tenemos que hacer un rol eh, de que tenemos que ayudar a que el entorno cambie. Es decir, solo siendo individualista la cosa no funciona. Eso me parece muy importante. Uf. Qué lecciones tan bonitas, Diego, de verdad, porque es y muy interesante ver desde la perspectiva de una persona como tú, que fue ministro y en un área en el de las de tecnología, pues que es tan importante para un país como Colombia, que básicamente no tenía nada creado a lo que tiene hoy y seguramente a lo que seguirá viniendo. Y pues nos das una visión de verdad con experiencia de qué cosas se deberían hacer, cuáles de pronto no se deben hacer para garantizar un entorno en el que haya innovación y en el que se desarrolle pues de pronto el emprendimiento y ojalá pues logremos construir un país desde no desde lo individual sino desde lo colectivo, cada vez que sea más retador y que cada vez sea de mayor apetito para los VCs, que cada vez venga más gente, pero que también haya una oferta de personas que pues estén emprendiendo, porque eso que nos contaste yo cero me lo esperaba, de verdad, no esperaba que fuera el problema no fuera de plata, sino muchas veces de ofertas, yo creo que nadie se lo imaginaba y pues qué chévere analizar esas dinámicas para así mismo actuar y proponer cosas nuevas, ¿no? Sí. ¿Qué opinas, Pablo? ¿Tú qué dices del tema? A mí eso me voló la cabeza, de verdad. Sí, yo creo que lo que más rescato de lo último, lo que más me queda de lo último es lo de que siempre hay que cambiar y siempre adaptarse a la innovación como un hábito, digamos. En la clase siempre nos han enseñado, nos han repetido mucho una frase que es enamórate del problema, no de la solución. Y eso tiene todo que ver con lo del el no copy and paste, que eso no sirve. Y también me parece muy importante entonces entender el contexto y entender quién es la audiencia y siempre estar enfocado hacia eso. Ahora también relacionado con el entorno, quería saber cómo ves ahora el futuro de la innovación con el rápido desarrollo de la inteligencia artificial. ¿Cómo crees que esas tecnologías van a revolucionar la innovación en los próximos 10 años? Total. Bueno, la verdad es que obviamente la inteligencia artificial pues va a ser o es ya una gran bomba en la humanidad. Pero esa bomba pues, nos va a dar muchas oportunidades a los que sepamos utilizarla, utilizarla
pro- pro- productivamente, pero también va a ser una gran bomba de desigualdad. Es decir, ya vimos en Colombia que es uno de los países más desiguales del mundo y la tecnología está haciendo que esas brechas entre los que tienen y los que no tienen crezcan todavía más. Inteligencia artificial, eso sí que lo va a acelerar muchísimo. Entonces, es un tema bien complejo porque cuando uno ve el ranking de Colombia en inteligencia artificial, Estados Unidos está en, digamos, el índice 100, China debe estar como en 60, 70 y Colombia debe estar como en 17. O sea, estamos en el bien, bien atrás. Wow. Y la principal razón es que no sabemos usar. Pero el problema no es inteligencia artificial. El problema es todavía más atrás, y es que no sabemos usar la tecnología en general. Es decir, casi el 70% de los colombianos utilizan Internet para tomar del pelo, no para ser productivos. Es decir, lo Sí, utilizan sí. como una herramienta de entretenimiento y comunicación básica. Eh, y un porcentaje muy, muy bajito lo utilizan para ser más productivos. Eh, pero ese porcentaje bajito es gente como nosotros, que hablamos varios idiomas, que vamos a buenas universidades, que tenemos estudios de posgrado, ¿no? Eh, entonces, es preocupante por eso. Yo los invito, si quieren ver más de este tema, que miren los estudios que hacemos con el Centro Nacional de Consultoría en Colombia y en otros países sobre apropiación digital. Nos damos cuenta cómo eh, la verdad es que en eso estamos en la inmunda, estamos quedadísimos, quedadísimos, quedadísimos en cómo nos apropiamos de la tecnología. Puede que la tengamos en las manos, pero no la usamos bien o no la usamos bien. Es un reto gigante. Y eso Bueno, lo está ahí, pasando con la inteligencia Working artificial Capital. exactamente igual. Exactamente igual. ¿y tú cómo crees que se pueda promover? Pues, o sea, creo que es un reto complejo porque si el problema viene desde más atrás, Pues lo desde el primero, uso de la promoverlo. tecnología. Mira dónde estás parado en tu universidad. Ve y sal de aquí y pregúntale haz un focus group con la gente de tu edad que está terminando derecho, medicina, eh, eh, administración y evalúa los skills para usar inteligencia artificial. Coge cualquier medición, la de la OECD, cualquier medición, y mete tú mismo tus skills de inteligencia artificial y compáralo con los estudiantes que salen hoy de una universidad de Estonia. Pero los médicos, no estamos hablando de los abogados o los ingenieros. O sea, o sea, médicos, abogados, no los ingenieros. Es, para que esto sea exitoso, todos tenemos que ser usuarios de la tecnología, todos tenemos que ser usuarios de inteligencia artificial. Yo eso lo hago, lo he hecho en Colombia. He evaluado las habilidades de los egresados de las universidades élite de Colombia y son terriblemente malas. El gran problema está en nuestro sistema educativo, empezando por los que más responsabilidad tienen, que son las universidades de élite. Mi universidad, la Javeriana, pasa lo mismo, en los Andes pasa lo mismo. Yo soy miembro del Consejo del CESA y en el CESA estamos tratando de cambiar eso. Y creo que hoy en día somos una universidad líder en el tema, ¿sí? Pero, pero el gran problema no tienen ustedes en ingeniería. Vayan, miren, a ver cuántos médicos de los Andes salen sabiendo realmente inteligencia artificial hoy en día, que hoy deberían saberlo, hoy deberían saberlo. Estamos produciendo profesionales que no sirven para este nuevo mundo. O sea, que el reto es gigante. O Es sea, gigante. es Ahora, una... eso no quiere decir que la Universidad de los Andes no lo tenga claro y ya lo está tratando de afrontar y ver cómo lo hace. Lo que pasa es que el Seguro. sector más conservador de todos los que hay en la economía, es la educación. Porque el tema no es cambiar la universidad, es cambiar los profesores, cambiar la mentalidad de los profesores. ¿Sí? Y usted un viejito profesor de derecho y dígale, profesor de derecho, es que sus abogados tienen que saber qué es un algoritmo. Sí, pero ¿para qué? Eso no tiene sentido. Pues resulta que sí tiene sentido, porque los abogados son fundamentales en hacer las regulaciones de la economía. Y hoy en día ustedes los ven como los abogados, pues están en el Congreso, están en todos los entes reguladores, en la CREG, en la CRA, en la CRC, en las superintendencias, todos son abogados, la Cámara de Abogados. Si la economía está basada en algoritmos, ¿no? Pues la regulación también tiene que estar basada en algoritmos.
Entonces, si los abogados no saben que es un algoritmo, ¿sí? Pues ¿cómo van a poder regular la economía? Y es más, los reto que ustedes salgan y Sí, hagan una sí. encuesta a los abogados de último año a ver quién sabe qué es un algoritmo y cómo hacer un algoritmo. No, pues ya viéndolo por Y ese me dan lado, yo creo feedback, que me dicen, seguramente yo, los... ¿sabe qué, Diego? Usted no tenía, usted está mal. Esos tipos sí saben. Son unos duros haciendo algoritmos. Sí, no creo. Yo ya viéndolo por ese lado, creo que va a ser complejo. Hasta puede que nosotros Entonces, claro, mismos ustedes, estemos crudos ¿cómo en eso. regulan a Rappi que está basado en algoritmos? ¿Cómo regulan a Uber que está basado en algoritmos? Con una regulación que, 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 que hoy en día es una regulación plana, en papel, quieta. No, el mundo está vivo. Acuérdese, por eso Google tiene un principio fundamental de sus 10 principios de Google. Uno es, siempre estamos en modo beta. Las cosas nunca están terminadas, siempre están vivas, siempre están mejorando, ¿no? Entonces, claro, la regulación también tiene que ser así, tiene que estar viva, siempre, no puede ser una regulación estática. O sea, lo ideal es que un país tenga una regulación algorítmica, dinámica, con inteligencia artificial, con datos, ¿no? Y pues para eso un abogado tiene que entender qué es eso. No, Entonces, pues para que claro. eso pase, tenemos que masivamente cambiar el sistema de educación. Vale, Diego, no, gracias, de verdad. Claro, se pone uno a pensar cómo pedimos que haya un mundo que entienda la inteligencia artificial o un país o una sociedad cuando sus dirigentes de pronto no saben qué es un algoritmo y de cómo tienen que basar las regulaciones que proponen para la sociedad. Entonces, creo que el reto es gigante. De verdad, no lo había mencionado antes de esta conversación y te agradezco, te agradecemos por la orientación que nos das, porque para quienes lo escuchen, y quien pueda desde lo individual para aportar a lo grupal, a lo común, a la sociedad, pues venga, hay un reto grande, hay un reto grandísimo que entre todos podemos desde la posición de cada uno aportar un poquito para ver cómo resolvemos esto y nos pensamos cómo cerrar esas brechas en la medida de lo posible para ampliar la oferta de personas en Colombia que sepan inteligencia artificial, que entiendan cómo esto aporta para nuestra sociedad. Estamos cerrando el podcast ya. Hola Luis, ¿cómo estás? Qué bueno, a mí, Dieguito, sabes que me encanta este podcast porque ya a mí no me necesitan. Yo vengo de vez en cuando y es para que me regañen. Pero bueno, ¿cómo yo estoy con Diego? ¿Cierto que es un bacán? Muy bien, muy bien. Sí, estamos justo cerrándolo. No sé si quisieras comentarle algo a Diego para cerrar la No, sesión de hoy. Dieguito, pues como siempre, gracias por estar ahí para la gente, por entregarte, por desafiar. Eso yo creo que es importante que lo hagamos cada vez más. Y bueno, sabes que estás siempre invitado a la universidad y este podcast es tu podcast. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, para terminar, un mensaje para todos y es que pues mucha suerte en esta vida profesional, pero digamos que yo creo que el éxito de un profesional para mí tiene dos elementos. Uno, el que ya mencioné, y es el networking, la capacidad de hacer networking, de conocer gente para toda la cosa. Y la otra cosa eh, es es que los líderes exitosos de hoy entienden el mundo privado, pero también el mundo público. O sea, uno ve un país como Singapur, cómo se mueven fácilmente del mundo público al mundo privado. Digamos, el mundo público es muy importante porque la regulación hace el mundo público, el sector público es un gran cliente, es socio, el sector público es socio de todos los emprendimientos porque finalmente toca pagar impuestos. Entonces, si a uno le va bien, al Estado le va bien, ¿no? Entonces yo también los invitaría a que, a que también exploren trabajar en el sector público en algún momento en su vida, porque es impresionante, impresionante lo que uno aprende y entiende el mundo. Yo estudié ingeniería electrónica, me dediqué siempre al mundo de tecnología, trabajé en multinacionales, pero también tuve la oportunidad de trabajar en el sector público y primero ser regulador de telecomunicaciones por 4 años y unos años después, del 2010 a 2015, como ministro. Y realmente es una oportunidad espectacular en donde aprendí enormemente, enormemente sobre la realidad de los negocios, del país, de las personas. Y digamos que para mí ha sido vital en mi desarrollo profesional esto de entender los dos mundos. Entonces, yo soy muy exitoso en el mundo privado porque entiendo el público y cuando estoy en el mundo del sector público soy muy exitoso porque entiendo el privado.
Eso está bien. Pero necesitamos a que mucha gente entienda los dos mundos porque así construimos un mejor país, un mejor ecosistema. Dieguito, mil gracias. Ministro Mulano, gracias. Amigo y achiever. Y ahora vamos a dar esa sesión en la clase Ok. de innovación. En este Muchas día gracias. frío, aquí en los Andes colombianos. Gracias. Gracias a ¿Qué hacemos todos. ahora Gracias, entonces? gracias a ¿Qué? todos. Chao, chao.